¿Alguna vez te has encontrado en una situación difícil donde tus emociones amenazan con tomar el control? En la vida, hay momentos en los que nuestras emociones pueden convertirse en nuestro peor enemigo. Saber cuándo y cómo expresarlas es una habilidad que las personas más inteligentes dominan con maestría. La filosofía estoica nos enseña que no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de gestionar nuestras emociones de manera estratégica para evitar que jueguen en nuestra contra. En realidad, hay momentos en los que mostrar emociones puede ser tu peor enemigo. ¿Quieres saber cómo manejar esas situaciones con maestría y sin perder la compostura? Quédate, porque hoy descubrirás 15 situaciones en las que una persona inteligente nunca muestra sus emociones y aprenderás cómo actuar en cada una de ellas para tomar el control, mantener la compostura y proyectar fortaleza en cualquier circunstancia. Si aplicas estos principios, te convertirás en alguien más confiable, respetado y capaz de enfrentar cualquier reto con claridad y serenidad. Antes de comenzar, quiero que hagas un compromiso contigo mismo. Escribe en los comentarios: hoy decido ser mi mejor versión. Soy estoico. Este es tu primer paso hacia el cambio, hacia una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más equilibrada y más serena. Vamos a comenzar este viaje juntos. En entornos de alta presión o crisis, las crisis son pruebas de fuego que ponen a prueba nuestra capacidad de control y toma de decisiones. Las personas inteligentes no reaccionan con pánico o desesperación, sino con serenidad y estrategia. En momentos de presión extrema, la manera en que respondemos define el desenlace de la situación. No podemos controlar los eventos externos, pero sí podemos controlar cómo los enfrentamos. Imagina que estás en una reunión importante y surge un problema inesperado. Todos comienzan a alterarse, a hablar al mismo tiempo, a buscar culpables. La tensión es palpable y las emociones empiezan a desbordarse. Si en ese momento tú mantienes la calma, respiras profundo y analizas la situación con objetividad, automáticamente te conviertes en la persona más confiable en la sala. El estoicismo nos enseña que en una crisis hay dos tipos de personas: las que sucumben ante la presión y las que se mantienen firmes y encuentran soluciones. ¿Cuál de los dos quieres ser? Cuando el entorno se llena de ansiedad y estrés, es fácil dejarse arrastrar por la desesperación del grupo. Pero aquí es donde entra el verdadero autocontrol. Quien logra mantenerse sereno en medio del caos tiene la ventaja. Piensa en los líderes que han hecho historia, desde comandantes en batalla hasta empresarios enfrentando el colapso de sus compañías. Los más exitosos no son los que gritan y pierden el control, sino los que permanecen fríos, calculadores y estratégicos. La serenidad no significa indiferencia, sino control absoluto sobre uno mismo. Cuando tus emociones pueden nublar tu juicio, las emociones son una parte fundamental del ser humano. Nos ayudan a conectar con los demás, a expresar lo que sentimos y a reaccionar ante diferentes situaciones. Sin embargo, cuando no se controlan, pueden convertirse en nuestro peor enemigo. Las emociones intensas, como el enojo, la frustración, el miedo o la euforia, pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones impulsivas que con el tiempo podríamos lamentar. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has reaccionado en un momento de furia y luego te has arrepentido? Tal vez enviaste un mensaje agresivo, dijiste palabras hirientes o tomaste una decisión sin pensarlo bien. El problema es que cuando una emoción domina nuestra mente, nuestra capacidad de razonar se reduce drásticamente y actuamos sin medir las consecuencias. 3. Antes de actuar bajo presión. La presión es un factor que puede hacer que incluso las personas más preparadas cometan errores. En situaciones donde el tiempo apremia y las expectativas son altas, la tendencia natural es reaccionar con rapidez. Sin embargo, actuar sin pensar puede traer más problemas que soluciones. Cuando estamos bajo presión, nuestro cerebro entra en un estado de alerta extrema.
El sistema nervioso activa una respuesta de lucha o huida, lo que provoca que las emociones tomen el control y el pensamiento racional pase a un segundo plano. En este estado, es fácil cometer errores, reaccionar impulsivamente o tomar decisiones de las que después podemos arrepentirnos. Las personas más inteligentes saben que antes de actuar en una situación de alta presión, deben tomar un momento para respirar, evaluar la situación y responder con estrategia. Es aquí donde el autocontrol se convierte en una ventaja invaluable. 4. Cuando una situación parece incontrolable. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido que enfrentamos situaciones fuera de nuestro control. Momentos en los que todo parece desmoronarse, donde la ansiedad y la desesperación amenazan con apoderarse de nuestra mente. Es en estos escenarios cuando la mayoría de las personas entra en pánico, pierde la calma y toma decisiones erráticas. Pero una persona inteligente, entrenada en el autocontrol y la racionalidad, sabe que incluso en la tormenta más caótica hay algo que siempre puede controlar: su propia mente. El estoicismo nos enseña que el control absoluto sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor es una ilusión. No podemos evitar que ocurran problemas, que las personas nos decepcionen o que la vida nos presente desafíos inesperados. Sin embargo, lo que sí podemos decidir es cómo responder ante esas circunstancias. El verdadero poder no radica en cambiar la realidad externa, sino en dominar nuestra reacción interna. Cuando una emoción es contraproducente, las emociones pueden ser nuestras mejores aliadas o nuestros peores enemigos. Nos ayudan a experimentar la vida con profundidad, pero si no sabemos manejarlas, pueden convertirse en un obstáculo que nos impide pensar con claridad. En muchas ocasiones, sentimos emociones que parecen justificadas en el momento, pero que en realidad solo agravan la situación. El enojo, la frustración, la ansiedad o incluso la euforia pueden hacernos perder el control y tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos. La pregunta clave es: ¿esta emoción me está ayudando o me está perjudicando? Si te das cuenta de que te está llevando a actuar de manera impulsiva o a tomar decisiones poco racionales, entonces es contraproducente y necesitas aprender a gestionarla antes de que tome el control. 6. En el trabajo o entornos profesionales, el entorno laboral es uno de los lugares donde la inteligencia emocional es más importante. No basta con ser competente en tu trabajo, también necesitas demostrar estabilidad emocional, autocontrol y profesionalismo. En el mundo profesional, las emociones pueden jugar en tu contra si no sabes manejarlas bien. Un estallido de ira, una reacción impulsiva o una muestra excesiva de ansiedad pueden afectar tu imagen y limitar tu crecimiento. Los estoicos entendían que, en cualquier entorno social o profesional, la forma en que manejamos nuestras emociones impacta directamente en cómo los demás nos perciben. Si quieres avanzar en tu carrera y ser visto como un profesional confiable, debes aprender a controlar tus emociones y a proyectar seguridad en cualquier situación. 7. Cuando recibes críticas o provocaciones. Las críticas y provocaciones son inevitables. Siempre habrá alguien que cuestione lo que haces, que intente menospreciarte o que busque hacerte reaccionar emocionalmente. Pero lo que realmente define tu carácter no es lo que los demás dicen sobre ti, sino cómo respondes a ello. Las personas inteligentes y emocionalmente maduras saben que reaccionar con ira o defensiva ante una crítica solo les da poder a quienes las atacan. En cambio, un estoico sabe que la verdadera fortaleza está en no permitir que las palabras de otros dicten su estado emocional. Si quieres ser una persona respetada, con autoridad y capaz de manejar cualquier situación, debes aprender a recibir críticas y provocaciones sin perder el control. Cuando te enfrentas a un manipulador, los manipuladores están en todas partes: en el trabajo, en la familia, en las relaciones y hasta en los círculos de amigos. Son personas que utilizan la manipulación emocional para obtener lo que quieren, ya sea haciéndote sentir culpable, haciéndote dudar de tus propias decisiones o intentando controlar tu comportamiento.
Enfrentar a un manipulador puede ser un desafío, porque no siempre actúan de manera directa. A menudo, utilizan tácticas sutiles que pueden hacerte cuestionar tu propia percepción de la realidad. Pero hay una regla fundamental. El manipulador solo tiene poder sobre ti si tú se lo das. Si aprendes a identificar y manejar este tipo de comportamiento, podrás protegerte de su influencia y mantener tu autonomía emocional y mental. 9. Cuando temes el juicio de los demás. El miedo al juicio ajeno es una de las barreras más grandes que impiden a las personas alcanzar su máximo potencial. Es el miedo a lo que piensen de nosotros, a ser criticados, rechazados o no ser aceptados por los demás. Este temor nos hace dudar de nuestras decisiones. Nos obliga a encajar en moldes que no nos representan y en muchos casos nos impide actuar. Pero aquí está la verdad. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas, como para estar analizando cada uno de tus movimientos. La pregunta clave es, ¿vas a vivir tu vida según las expectativas de los demás o según lo que realmente quieres? Si permites que el miedo al juicio ajeno dicte tus acciones, nunca serás libre. Pero si aprendes a manejarlo, podrás actuar con confianza, sin importar lo que piensen los demás. 11. Cuando un problema no es realmente grave, nuestra mente tiende a exagerar los problemas. Convertimos pequeños inconvenientes en crisis personales. Reaccionamos con ansiedad ante situaciones que podrían resolverse fácilmente y permitimos que emociones innecesarias nos dominen. Pero la realidad es que la mayoría de las dificultades que enfrentamos no son tan graves como parecen en el momento. Lo que hoy parece una gran tragedia, dentro de unas semanas o meses probablemente será irrelevante. Pero si permites que tu reacción emocional te domine, puedes hacer que un problema pequeño se convierta en una crisis real. La pregunta es, ¿realmente vale la pena perder la calma por esto? 12. Cuando la emoción no soluciona nada, las emociones son parte de la naturaleza humana. Nos ayudan a conectarnos con los demás, a expresar lo que sentimos y a reaccionar ante distintas situaciones. Sin embargo, en muchos casos, actuar desde la emoción no solo no soluciona el problema, sino que lo empeora. Cuando una emoción intensa domina tu mente, es fácil tomar decisiones impulsivas, decir cosas de las que luego te arrepientas o actuar de manera irracional. Pero aquí está la clave. Una persona inteligente no permite que sus emociones controlen sus acciones. En momentos de tensión, lo que realmente importa no es cómo te sientes, sino qué haces para solucionar la situación. 3. Cuando estás construyendo, tu carácter es la base de todo lo que eres. Es la fuerza interior que define cómo reaccionas ante la adversidad, cómo tomas decisiones y cómo enfrentas los desafíos de la vida. Pero lo más importante es que el carácter no se forma en los momentos fáciles, sino en aquellos en los que la tentación, la dificultad o la frustración intentan doblegarte. Mucha gente cree que el carácter es algo con lo que se nace, pero no es así. Se construye día a día, con cada decisión, con cada acto de disciplina y con cada vez que eliges la razón sobre la emoción. La pregunta es, ¿eres consciente de cómo estás formando tu carácter o simplemente reaccionas sin pensar? 14. Cuando una reacción automática no es lo mejor en la vida cotidiana, enfrentamos innumerables situaciones que provocan una reacción inmediata. Alguien nos critica, recibimos una noticia inesperada, enfrentamos una dificultad, alguien nos trata con desprecio. En todos estos casos, el primer impulso suele ser reaccionar de manera automática, sin pensar. Pero aquí está el problema. La mayoría de las reacciones impulsivas no son la mejor respuesta. Las emociones nos hacen actuar rápido, pero no siempre de la mejor manera. Lo que en el momento parece la reacción correcta, con el tiempo puede demostrarnos que fue una respuesta exagerada o innecesaria. La pregunta es, ¿prefieres reaccionar sin pensar y arrepentirte después,
o aprender a controlar tus impulsos y actuar con inteligencia? 15. Cuando eres un líder y las personas dependen de ti, el liderazgo no se trata solo de dar órdenes o tomar decisiones importantes. Ser un verdadero líder significa ser un ejemplo, una fuente de estabilidad y una guía en los momentos difíciles. Cuando eres un líder, no puedes permitirte reaccionar impulsivamente ni mostrar emociones descontroladas. Las personas que te siguen buscarán en ti dirección, seguridad y confianza. Si tú pierdes el control, ellos también lo perderán. Un líder no solo toma decisiones, las toma con calma, con estrategia y con visión a largo plazo. Ahora cuéntame, ¿qué lección te resonó más? ¿Cuál de estos errores crees que has cometido y por cuál vas a empezar a mejorar? Déjalo en los comentarios porque quiero saberlo y leerte. Si este video fue valioso para ti, no olvides darle like, compartirlo con alguien que también pueda necesitarlo y, por supuesto, suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos sobre psicología, estoicismo y desarrollo personal. Gracias por acompañarme en este viaje de crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!